daros las gracias a los organizadores y la enhorabuena. Y bueno, quería comentaros en general las manifestaciones más importantes de las coagulopatía tipo 2, especialmente enfocado al tema del desprendimiento de retina, porque es la complicación más importante, más grave, más devastadora, y bueno, también porque es a lo que más me dedico. Y recordaros que, bueno, como bien nos ha recalcado Karen, cada paciente es en sí mismo un caso distinto y desgraciadamente no tenemos una serie de vías, una serie de indicadores claros que muchas veces nos digan cómo actuar, cómo ser la manera más efectiva de tratar a cada paciente. Y bueno, pues tenemos que ir un poco los pacientes y los profesionales juntos aprendiendo recíprocamente de la experiencia de unos y otros. Honestamente es así. Lo más obvio en las coagulopatías tipo 2, como todos sabéis, es la presencia de un defecto de graduación elevado, fundamentalmente miopía y astigmatismo. Esto suele implicar que el ojo es bastante grande, tiene un tamaño un poquito superior a lo normal, y muchas veces los niños también presentan unos globos oculares, unas córneas llamativamente grandes. Sin embargo, el mayor problema, el mayor deterioro del sistema visual y de la calidad de vida del paciente viene por las alteraciones del vítreo, por esa gran cantidad y gran presencia del colágeno tipo 2 que tiene el vítreo. También es posible que nos encontremos con que el paciente necesita ser intervenido de cataratas, una cirugía que actualmente se realiza en el ámbito oftalmológico con mucha frecuencia, con mucha simpleza, pero es un ojo que tiene una serie de peculiaridades a tener en cuenta importantes. También podemos tener, aunque es bastante infrecuente, problemas de tensión ocular, lo que se denomina glaucoma, y fundamentalmente sabéis que lo que nos aterra es la presencia de un desprendimiento de retina. Pues bueno, simplemente una pincelada acerca de los problemas de graduación. Comentaros que los defectos de refracción o ametropía simplemente se traducen en un problema de enfoque. En el centro de la retina, una estructura que se denomina mácula, es donde se concentran las células fotosensibles que nos dan la agudeza visual, como luego insistiremos. Esto normalmente, en lugar de focalizarse en la retina, se focaliza antes. Hay un poder de enfoque muchísimo mayor de lo que el ojo requiere, bien porque el ojo es muy grande, bien porque los dióptricos oculares, las lentes, digamos, naturales del ojo, que son fundamentalmente la córnea y el cristalino, tienen un poder más elevado de lo normal. Generalmente, pues ya sabéis que esto traduce en una mala visión lejana, pero una visión cercana bastante correcta. En algunos casos, cuando las dioptrías son muy elevadas, se puede denominar este tipo de alteración miopía patológica o miopía magna, miopía maligna. Y bueno, la corrección con lentes con gafas normalmente pues hace que los objetos se vean más pequeños, ¿no? Por eso muchas veces con gafas con unas dioptrías muy elevadas, pues los pacientes notamos una diferencia muy sustancial entre la calidad visual con gafas y con lentillas. La miopía degenerativa que os comentaba pues implica que hay un progresivo deterioro, una especie de envejecimiento precoz, prematuro y más severo en los tejidos oculares por ese estrés al que están sometidos, por esa distensión, esa dilatación del globo. También es frecuente que estos pacientes presenten astigmatismo, que es otro problema de refracción, que implica una visión borrosa un poco a todas las distancias, porque fundamentalmente la córnea, a veces puede ocurrir por el cristalino, pues no tiene unas curvaturas, digamos, regulares, sino que hay una diferencia. Y esto también tiene una solución sencilla con gafas o lentillas. Bueno, en algunos casos quizá algunos de vosotros estéis pensando si esto se puede corregir de una manera más definitiva con cirugía refractiva. Bueno, pues como todos los pacientes que necesitan una corrección óptica, hay que hacer un correcto estudio preoperatorio, hay muchas modalidades. Se puede operar sobre el ojo, alterar esas lentes que decimos que hay naturales en el ojo para hacer que tengan la graduación que nosotros necesitaríamos para corregir ese problema de graduación. Y en casos en que la graduación es muy elevada, pues a veces recurrimos a implantar dentro del ojo una lente, digamos, artificial que nos permita esa corrección total. Lo importante siempre es, en un momento en que ya ese defecto refractivo esté estable, lógicamente si vamos a hacer una intervención en un ojo que posteriormente va a seguir aumentando sus dioptrías, poco vamos a conseguir.
Tener presente que toda intervención, toda cirugía en un ojo pues comporta una serie de riesgos, aunque a veces no son muy elevados, pero son cambios generales en el ojo que en el contexto de colagenopatías pues siempre se van a ver incrementados, multiplicados. Bueno, les pongo algunas imágenes, algunas fotos para ilustrar este tipo de intervención. Tampoco pertenece al ámbito de la sanidad pública, ¿vale? Simplemente lo que se hace es tallar la córnea para intentar conseguir que tenga la graduación que nosotros deseamos. Puede ser pues, con una serie de incisiones, como habíamos visto antes, puede ser mediante una ablación con láser, se puede aplicar haciendo una especie de colgajo. Vamos a tener entonces un cambio en esa configuración de la córnea, como si le talláramos la lentilla que a veces nos podemos colocar. Otras veces, cuando se trata de graduaciones muy elevadas, esto no es posible hacer una destrucción del tejido de córnea para cambiar su curvatura y hay que implantar dentro pues, una lente artificial. Y ya retomando un poco la cuestión más patológica, más de las complicaciones intraoculares, pues la catarata es algo que ocurre con mucha más frecuencia y con mucha más precocidad en los pacientes con la transparencia del cristalino, que aparece una opacidad. Entonces esa lente natural, que debe ser transparente para tener una correcta visión, pues empieza a tener una visión borrosa, incluso muchas veces un cambio progresivo de graduación, porque el índice de refracción de esa lente por la opacidad cambia. Muchas veces son pequeñas opacidades que están localizadas, que son pequeñas, que tienen una morfología que se llama entoma o cuña, que se describe como típico de estas enfermedades, pero si no afecta el eje visual, la mayor parte de ellas no suelen ser década de la vida. En raras ocasiones podemos apreciar lo que llamamos una subluxación de cristalino, es decir, esta lente de cristalino, en lugar de estar centrado y correctamente colocado en el eje visual, en el centro del ojo, tiene una deficiencia de los ligamentos que suspenden esa lente. Obviamente se puede desplazar en varios sentidos. Como ustedes comprenderán, si cogemos una lente o una lupa y la ponemos inclinada y girada, la visión se distorsiona ampliamente. Muchas veces esto obliga a una cirugía para poder tener una corrección óptica posterior correcta. La cirugía del cristalino, como les comentaba, consiste en abrir un agujerito, la capsulotomía que llamamos, en el cristalino, que tiene una forma, digamos, de lenteja. Extraemos el contenido del cristalino, hay varios métodos, dependiendo de la edad, las características de la catarata, simplemente por aspiración o con ultrasonidos para deshacerlo, y después lo que hacemos es implantar una lente artificial, una lente intraocular, que nos permite corregir las dioptrías o la graduación del paciente en la mayor parte de los casos. Pero ya vamos a la parte más complicada de estas enfermedades, que son las afectaciones de lo que llamamos el segmento posterior, es decir, el contenido del globo. El ojo es una especie de esfera y por dentro está relleno de una estructura gelatinosa que es el gel vítreo. Este gel vítreo es el que aporta el mayor porcentaje de volumen del ojo, hasta el 80%, y aproximadamente tiene un volumen, una cantidad de 5 mililitros. Este gel tiene ciertos anclajes. Es una gelatina que en determinados lugares del ojo tiene una adherencia un poquito mayor, sobre todo en la parte anterior, donde empieza en lo que llamamos la cavidad vítrea, que es a continuación del cristalino, que se llama base vítrea, y que aquí coincide que, como veremos, también ocurre el nacimiento de la retina, el nacimiento del tejido retiniano. Es un lugar especialmente conflictivo. El vitrio se cree que tiene muchas funciones. En primer lugar, pues le da estructura al ojo, ¿no? Le da soporte tanto a la retina, que está en la parte posterior, como al cristalino. También tiene una función óptica, ya que es un gel transparente que tiene un índice de refracción propio. Protege a la retina del calor que pueda recibir de la luz, del estímulo visual, y también participa al tener esa función estructural fundamentalmente en la regulación de la presión intraocular. En el caso de las colagenopatías, como nos llevan ya comentando los compañeros esta mañana, pues las fibras de colágeno no son
como idealmente deberían estar constituidas, y se aprecia una serie de cambios en el gel vítreo muy importantes que por una parte son propios de estas enfermedades y por otra parte manifiestan las degeneraciones habituales de este gel que ocurre fisiológicamente en todos nosotros con la edad, pero de una manera más precoz, más prematura y más agresiva. Se denomina normalmente que en el Stickler tipo 1 hay una degeneración vítrea membranosa. Nosotros a continuación del cristalino, en esa zona donde deberíamos ver insertado la gelatina, en el vítreo vemos que está retraído y que tiene una capa, una membrana que se encuentra anormalmente en este tipo de pacientes y no en la población habitual. También la estructura interna puede tener alteraciones, en lugar de ser unos haces de colágeno compactos, pueden estar desestructurados y tener unas formas fibrilares o en rosario. Y a veces lo que vemos en este tipo de pacientes son unas oquedades, unos espacios ópticamente vacíos, es decir, que la gelatina no es compacta, sino que tiene zonas huecas. Entonces, como decía, en este tipo de pacientes se produce de una manera más exagerada y mucho más agresiva o patológica una serie de cambios que igualmente apreciamos en toda la población. Uno de ellos es el desprendimiento del vítreo posterior. La gelatina que nos rellena el ojo, el gel vítreo, a partir de los 45 o 50 años empieza a sufrir una degeneración, lo que llamamos una licuefacción. Se nos va convirtiendo en un estado que se acentúa de forma también natural en los miopes, no necesariamente con enfermedades de colágeno, probablemente porque el volumen del ojo y el contenido del gel vítreo es mayor. Esta licuefacción y lo que produce es un despegamiento de la capa del vítreo que está en contacto con la retina. Se separa de ella y se va colapsando. Empieza normalmente en la parte más posterior del ojo y va progresando hacia la parte anterior. Hay algunas circunstancias en las que sabemos que este proceso puede inducirse o acelerarse. Por ejemplo, las cirugías intraoculares, que la más típica en la oftalmología es la cirugía de la catarata, o una inflamación o un traumatismo. Este proceso normalmente no afecta a la agudeza visual, aunque sí que por producirse esos cambios en el estado de la gelatina, el paciente puede notar la visión de una serie de cuerpos flotantes o de moscas, que muchas veces coloquialmente así se denominan. El diagnóstico pues, es oftalmoscópico, es decir, tenemos que asomarnos los oftalmólogos al fondo de ojo para identificar esas capas del vítreo que no están en su sitio. Y en la mayoría de los casos de la población sana esto no revierte ninguna complicación, más que esas molestas alteraciones visuales en forma de cuerpos flotantes. Sin embargo, este proceso afecta a la retina, que es la capa que está a continuación del vítreo y a la que el vítreo protege. La retina, si hiciésemos una visión desde la parte frontal del ojo, retirando el segmento anterior, es el tejido fotosensible, es el tejido que va a recibir el estímulo visual y donde va a empezar todo lo que es la visión. Como decía, comienza en la zona donde está la base vítrea, que llamamos ora serrata, que es el nacimiento de la retina. Hay una serie de pequeños dientecitos, pequeños flecos, y la zona central del globo es la zona donde están las estructuras más importantes para la visión. Uno es la mácula, que es una zona donde se concentran las células fotosensibles, las células diseñadas para recibir de una manera más exacta la luz, para traducir ese estímulo visual, y el nervio óptico. El nervio óptico es la sumatoria de los axones de esas neuronas que conforman la retina, que lleva la información hasta el cerebro. Digamos que es un cable que conecta el ojo con el cerebro. La retina, que nosotros vemos una lámina que reviste por dentro el globo, es una estructura muy compleja. Es una estructura que tiene muchas capas, muchas células, aproximadamente 9. Tiene una serie de células fotosensibles que son los fotorreceptores, pero hay un montón de neuronas que conectan estas células con otras para tener unas funciones visuales más complicadas, como es la visión en 3 dimensiones, la sensación espacial,
La visión es un proceso, como ya imaginan, muy complicado. Y la retina se distingue, generalmente se divide en una parte, la retina neurosensorial, y la parte del epitelio pigmentario. El epitelio pigmentario son una serie de células cuboideas que se dedican a proteger los fotorreceptores, la capa de células que está más externa a la retina y se dedica fundamentalmente al mantenimiento de las células importantes para ver. ¿Qué ocurre cuando tenemos un desprendimiento de retina? Que se nos separa esas células fotosensibles del epitelio pigmentario. Empieza a existir un espacio que no existía, que es virtual porque simplemente deriva del origen embriológico de cuando se desarrolla la retina, pero no tiene que existir. Esto implica que se acumula un fluido, un líquido, detrás de la retina. Es decir, que en lugar de estar la retina en su sitio, un fluido entre la retina y el epitelio pigmentario que persiste en el lugar original de la retina. Tipos de desprendimientos de retina hay tres, pero el que aquí nos ocupa es el desprendimiento regmatógeno, que significa agujero. Esto supone que cuando en la retina hay una rotura, por ahí es por donde se inicia el paso de líquido desde la cavidad vítrea y se produce el desprendimiento. En general, en la población normal se considera que la prevalencia es de 1/10.000 al año y que aproximadamente, ahora lo repetiremos, el 10% puede ser bilateral en población normal. Entonces, diagramáticamente, para recordar, el problema consiste en que el gel vítreo, al degenerar, en lugar de ser gelatina, es líquido. Al separarse de la retina puede generar lo que llamamos una tracción, una fuerza. Esta fuerza, en función pues, de la importancia de la fuerza, de la debilidad de la retina, puede ocasionar una rotura o desgarro retiniano, y el hecho de tener la cavidad vítrea llena de líquido y no de gel, pues hace que fluya detrás de ese espacio retiniano y se vaya separando la retina de todo el epitelio pigmentario. Como decimos, es una patología que aparece en población normal, casi todos son miopes. También se puede aumentar cuando, como decíamos, hacemos cirugías intraoculares. Y el problema principal es el desgarro, la rotura o el agujero en la retina, ¿vale? Si no tenemos rotura en la retina, no puede entrar líquido detrás de ella, no se nos puede desprender la retina. Estos agujeros proceden de esa degeneración y ese desprendimiento del vítreo de la zona en la que contacta con la retina. Y esto supone que la retina va a dejar de funcionar, porque no va a estar en contacto con las células. La retina que procede por difusión de una capa de vasos que está separada más posterior a la retina. Entonces, resumiendo, el proceso en el que influye tanto la fuerza del vítreo a traccionar sobre la retina como la capacidad intrínseca de la retina de soportar esta tracción y la presencia en la cavidad vítrea de un vítreo en estado líquido y no en estado gelatinoso que le permite pasar a través del agujero al espacio subretiniano. Cuando tenemos un desprendimiento de retina, podemos tener los síntomas propios del desprendimiento del vítreo posterior que hemos comentado, la visión de cuerpos flotantes, pero además se pierde la visión. Es una pérdida de visión indolora que generalmente empieza en una parte del campo visual y va progresando hasta ser completa si no se repara. El problema es que es indolora, que externamente el ojo no presenta ningún síntoma, no hay enrojecimiento, no hay molestias y muchas veces, por ejemplo en el caso de los niños, el diagnóstico es muy tardío. Incluso puede ser que se diagnostique cuando ya un ojo ha tenido un desprendimiento de retina de larga evolución, el que empiece a tener este problema desgraciadamente. El diagnóstico pasa, como imaginan, por explorar la retina, por visualizar la retina. A veces los médicos de atención primaria, los pediatras, pueden intentar asomarse con este aparato que les da una visión un poquito más limitada. Los oftalmólogos generalmente nos colocamos este aparato que se llama farmacoscopio indirecto y podemos examinar la retina en busca de las roturas.
A veces este proceso diagnóstico es tiene que ser un poquito exhaustivo, ya que tenemos que reconocer toda la retina, tratar de identificar todas las roturas, porque su tratamiento va a ser la clave del éxito. Y bueno, podemos incluso necesitar hacer lo que llamamos una depresión escleral, es decir, apretar con unos instrumentos el ojo para poder asomarnos mejor a esta parte más extrema de la retina, que es donde generalmente hay más conflicto. Esto puede ser algo molesto y, como comprenderán, en los niños pues la colaboración es limitada y muchas veces no podemos en consulta sin sedación realizarlo. Entonces, a veces, como decíamos, se une a esa patología, ese proceso vítreo, una debilidad intrínseca de la retina. Esto muchas veces podemos visualmente identificarlo como zonas donde la retina es más fina o tiene un aspecto de que el tejido es peor. Fundamentalmente se llaman degeneraciones retinianas. Fundamentalmente hay unas degeneraciones que nos preocupan, que son las degeneraciones en empalizada, látice o en enrejado. A veces utilizamos este tipo de términos, que son zonas donde, como ven, se ven una especie como de enrejados, y que degeneraciones que generalmente tienen una menor relación, una asociación mucho menos conocida con el desprendimiento de retina. Y también pues hay que recordar que las cirugías intraoculares, los traumatismos pueden también favorecer que estas degeneraciones, estas zonas de la retina se rompan. Igualmente hay otro tipo de degeneraciones que no tienen repercusión, no tienen lo que llamamos riesgo, que a veces podemos, generalmente es la degeneración empalizada. Y aparte, en las colagenopatías tipo 2, este tipo de degeneraciones son mucho más frecuentes, mucho más extensas y además tienen un curso, una disposición mucho más anómala al resto de la población. En el ojo de un miope normal, estas degeneraciones suelen tener una extensión de 1 a 2 horas. Si dividiéramos el ojo en sectores horarios, me refiero, pues sería una degeneración que ocuparía 1 a 2 horas. En el caso de los niños con colagenopatías, estas degeneraciones a veces ocupan prácticamente 360 grados. Incluso tienen una disposición en lugar de circunferencial radial. Es decir, que esto implica una debilidad de la retina que puede romperse hacia la parte más posterior del ojo, lo que implica más riesgo para estas estructuras que antes comentábamos, que son las príncipes en el tema de la visión. También alrededor de todos los vasos de la retina podemos ver una atrofia en el caso de las colagenopatías. Entonces, a nivel general, cuando tenemos zonas de la retina que están débiles, o zonas de la retina que identificamos rotas, pero sin desprendimiento de la retina, lo que intentamos es prevenir que se desarrolle el desprendimiento. ¿Y qué vamos a hacer? Sellar esas roturas. ¿Cómo podemos sellar esas roturas? Pues tenemos varias modalidades. La más sencilla es la aplicación de láser. Estos pequeños puntitos blancos son pequeñas quemaduras que hacemos rodeando esa rotura para que se cree una cicatriz que sujete firmemente la retina a la pared externa del ojo. Hay veces que esto no se puede aplicar de esta manera y recurrimos a otra terapia parecida, que se llama la crioterapia, que se aplica desde la parte externa del ojo. Es un poquito más traumática, es un poquito más proinflamatoria, pero el fundamento es el mismo. Entonces aquí le muestro algunos ejemplos de cómo tenemos que rodear todas esas zonas de la retina con roturas o con riesgo para evitar que por ahí pueda iniciarse el desprendimiento de retina. Este, por ejemplo, es una cicatriz de crioterapia una vez pasada unas semanas. Esto es una adherencia muy firme de la retina a las capas externas que impide que por ahí pueda iniciarse un desprendimiento. Hemos estado comentando que el desprendimiento de retina se produce más o menos en uno de 10.000 en la población. Sin embargo, las colagenopatías, fundamentalmente síndrome de Stickler, porque es la enfermedad en la que tenemos más estudios, hay más bibliografía, este porcentaje se dispara. Estamos hablando de muchas series, en torno a un 70-80% en uno de los dos ojos, incluso un 50% de las personas de forma bilateral. Además, es la primera causa de desprendimiento de retina en los niños, desprendimiento de retina no traumático, etcétera, primario. Y esto tiene unas implicaciones muy importantes porque, como decíamos, implica
si no se puede reparar correctamente, ceguera muchas veces irreversible, porque la retina, como hemos visto, es un tejido neuronal, es un tejido que no se puede sustituir, que no se puede regenerar. Esto puede comportar que los niños tengan muchos problemas de comunicación, de aprendizaje, etc. Además, en las colagenopatías tenemos la desgracia de que a veces esta retina tan frágil y este vítreo tan patológico que interfiere con la retina provoca lo que se llama un desgarro gigante de la retina, es decir, una rotura que tiene una extensión de más de un cuadrante de la retina. Esta retina, como aquí ven, muchas veces se vierte, se gira sobre sí misma, se empieza a crear adherencias entre una retina con la del lado opuesto, y esto es mucho más complicado de reparar y de poder conseguir que la retina vuelva a funcionar normalmente. Entonces, en este tipo de pacientes siempre se ha intentado tener alguna guía de profilaxis o alguna idea de si se puede prevenir hacer algo con estos pacientes y si es útil. A la hora de interpretar la literatura siempre tenemos que leer un poco el contexto, las condiciones, porque hay mucha diferencia entre estudiar un grupo de pacientes adultos, por ejemplo, con un grupo de pacientes pediátricos. Los resultados son muy distintos en cuanto a éxito anatómico y a éxito funcional. Aquí les traigo un trabajo de uno de los grupos que creo que tiene más importancia, más peso en este tipo de enfermedades, que es el grupo de Cambridge. Llevan más de 25 años haciendo un seguimiento de pacientes a los que les realizan cirugía profiláctica una vez tienen el diagnóstico confirmado de Stickler tipo 1. Intentan prevenir el desarrollo de desgarros gigantes de la retina. Ahora veremos un poco más en detalle esto. Y aquí les muestro el resumen de otro estudio en los que me llama la atención y quiero transmitirles que aunque en este grupo habían conseguido una tasa de éxito anatómico, es decir, los pacientes que tenían Stickler, que habían sufrido un desprendimiento de retina, les habían operado y habían conseguido volver a poner la retina en su sitio, haberla reaplicado. Sin embargo, ellos comentan que la agudeza visual pasaba de una agudeza antes de la cirugía de aproximadamente un 2%, es decir, bajísima, a una agudeza visual media posterior de un 3%. Entonces, a nosotros no solo nos debe preocupar poder operar y poder volver a poner la retina en su sitio, sino que haya funcionalidad, que el paciente no quede ciego. Desgraciadamente, estos ojos tienen un pronóstico visual, sobre todo los ojos con desgarros gigantes de la retina, mucho más limitados que el resto de pacientes con desprendimiento de retina. Tenemos que ser conscientes de que no solo se trata de conseguir un éxito con la cirugía, sino que esa retina pueda funcionar y el paciente no tenga una discapacidad visual severa. Entonces, en este estudio que antes les mostraba, había un grupo de pacientes ya bastante elevado, más de 450. Ellos dividían los pacientes en dos grupos. Uno, los pacientes en los que se podía hacer una cirugía preventiva del desprendimiento de retina en los dos ojos, y por otra parte, pacientes en los que ya se había perdido un ojo con un desprendimiento de retina y hacían la cirugía de prevención en el ojo restante. Los resultados, a grosso modo, son que en el grupo de pacientes que no habían padecido desprendimiento de retina, el grupo no tratado tuvo un desprendimiento de retina en el 53% de los casos, mientras que los pacientes a los que trataron fue de un 8%. Y estas diferencias eran estadísticamente significativas, es decir, que no eran debidas al azar. En el grupo de pacientes en los que ya un ojo había padecido un desprendimiento de retina, en el grupo de pacientes que siguieron sin tratar, sin hacer cirugía para prevenir el desprendimiento, el 80% de los casos presentó un desprendimiento de retina, por un 12% de aquellos pacientes en los que se hizo esta cirugía. Y bueno, quería destacar que la edad media a la que se produce el desprendimiento de retina en esta serie, en el caso de los pacientes sin ningún desprendimiento, estaba en torno a los 18 años, y en el caso de los pacientes que ya habían tenido un desprendimiento a los 4 años del primer ojo. Ellos lo que hacían era aplicar crioterapia, es decir, hacer esas cicatrices que antes veíamos para reforzar la retina
en toda la circunferencia de la retina periférica para asegurar esa zona donde nace la retina, donde se ancla el vítreo, que es la zona, como decimos, más conflictiva. Cuando ya tenemos un desprendimiento de retina, la cirugía es mucho más compleja. Tenemos que volver a colocar la retina en su sitio y en función del grado de desprendimiento, de la extensión, de las características de este tejido, nos vamos a apoyar en varios tipos de cirugía. Una consiste en hacer una cirugía por fuera del ojo, donde vamos a intentar indentar, es decir, apretar la pared del globo para acercarla a la retina que está desprendida hacia el interior de la cavidad del globo. Y otros pititos para intentar retirar ese vítreo patológico, volver a llevar la retina a su sitio y crear una buena adherencia, es decir, hacer ese pegamento con láser o con frío o con algún método para que la retina no se mueva. El instrumental que utilizamos, pues como imaginarán, es muy variado y ya les digo que puede ser una cirugía con el ojo cerrado por fuera o una cirugía intraocular. Lo que más habrán oído hablar son los cerclajes. Se trata de unas bandas de silicona que cinchan el globo ocular. Los colocamos por debajo de los músculos para que el ojo pueda seguir teniendo una movilidad normal y muchas veces hacemos una fijación con suturas o bien haciendo unas hebillas a lo largo de la esclera y lo que va a producir es va a hacer que el ojo se acorte. Por ello la retina, en lugar de tener que estar extendida y con ese estrés que soporta peor la tracción del vítreo, va a relajarse y también de alguna manera esos vectores de tracción sobre el de retina en el que hemos realizado estamos realizando una vitrectomía. Esto es un poco el aspecto que nosotros tenemos en visualización durante la cirugía cuando estamos operando y bueno, lo que realizamos es una extracción de todo este gel vítreo que en lugar de estar transparente está opaco porque está inflamado, porque es patológico y todos estos pliegues que vemos en la retina pues supone que la retina está desprendida, nosotros la vamos a reapoyar en su lugar y desde dentro vamos a dar láser para que no se vuelva a descolocar. Y el otro, este también era un vídeo y este era un caso de una rotura de un paciente con esclerotipo 1 que siento que no se pueda mucho más complicada, una rotura como las que antes comentaba, que iban desde la parte periférica de la retina hasta el área de la mácula y se veía la retina completamente desprendida y afecta la zona crítica de la visión. Bueno, y esto es un poco el repaso global que quería hacer. Me gustaría traducir un poco todo lo que a un nivel más, digamos, coloquial, lo que nosotros intentamos hacer en el ojo, pero como les digo, no tenemos una guía, no tenemos más que algunos estudios en los que nos apoyamos, pero no tenemos una directriz, un protocolo, no existe en el que digamos, si existe este tipo de lesión hay que hacer esto, el resultado va a ser este. Desgraciadamente tenemos que hacer una valoración global, cómo es la retina en general, qué tipo de alteraciones, si son localizadas, si son muy extensas, qué tipo de aspecto tiene el vítreo, y esto muchas veces pues es complicado, pero bueno, aquí tenemos en La Paz un grupo, creo que va poco a poco incrementándose, de pacientes a los que ya hemos intentado hacerle un procedimiento para asegurar la retina de los dos ojos o del ojo único, el ojo que les quedaba. Por ahora tenemos suerte y bueno, creo que los resultados no están siendo malos, pero todavía nos falta pues más experiencia y pues muchos más años para conocer verdaderamente qué más podemos hacer con este tipo de ojos, lógicamente.